dividido 4. Hago ese cálculo y me da igual a 82,5. Y aplico la misma frase que yo recién le compartí en el chat. Para todas las fractilas es la misma frase. Con este valor, en este caso es 82,5, voy a la tabla de distribución de frecuencia y busco la frecuencia acumulada más próxima y siguiente. Igual o siguiente. Vamos a hacer eso. En este caso me dio 82,5. Vamos a ir a la tabla de distribución de frecuencia. 7 no es, 30 no es, 73 todavía no llega, 82,5 dice. Igual o más próxima y siguiente. Quiere decir que en este intervalo, en el cuarto intervalo de clase, en el intervalo 69-72 se va a encontrar el valor del cuartil 3, de las 3/4 partes o el 75% de la información. Entonces, en este caso, su valor acumulado es 101, todo igual que la mediana. Corresponde al intervalo 69-72. Cuando digo todo igual a la mediana, me refiero a la metodología. Lo mismo va a ser para el decil, lo mismo va a ser para el percentil. Son fractilas. Entonces, para calcular el tercer cuartil, ustedes van a ver y demostrar en la teoría que el cuartil 3, en este caso, es una forma muy parecida, fíjate vos, a la fórmula que vimos en la mediana. Nada más esta única diferencia. La mediana lo dividía en 2 partes, el cuartil lo divide en 3/4 partes. ¿Por qué? Porque estoy calculando el cuartil 3. Y aplico la misma fórmula de cálculo. Vamos a colocar acá un paréntesis también, que es necesario, porque si no, en su calculadora le va a dar cualquier cosa. Y reemplazo los datos. Ahí está. O sea, es 3 por n sobre 4 menos FA menos 1. Ustedes ya saben que es la frecuencia acumulada anterior sobre la FI donde ocurre inferior. Nos dimos cuenta que se encuentra en el cuarto intervalo de clase 69. Ahí aparecen los 69 pulgadas. El 3 por n sobre 4 lo hicimos hace un ratito, me da 82,5. La frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta lo vamos a verificar ahora. Es decir, me voy a la frecuencia acumulada 101. Vamos a marcar acá. Acá está el valor de 101. Esta es la frecuencia acumulada, en donde va a ocurrir el tercer cuartil. Tengo que colocar en la fórmula la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada es 73 anterior. Y la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, me va a determinar, en este caso, que es el valor 28 para el intervalo 69-72. Muy parecida a la mecánica, es idéntica, es igual, digamos, a la mecánica que vimos recién para calcular mediana. Reemplazo los datos al valor de 28, que es el valor de la frecuencia. Hacen el cálculo con su calculadora científica y le va a ofrecer un valor parecido al que ustedes están viendo en pantalla, de 70,01 pulgadas. La interpretación que le damos a esto. Fíjate, el cuartil 3 dijimos que divide el conjunto de datos en 4 partes iguales, de los cuales vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3 me está trabajando con las 3/4 partes de la información. Entonces, de las 110 mediciones realizadas, las 3/4 partes o el 75% de los maderos, en este caso, tienen longitudes menores o iguales a 70,01 pulgadas. Es la interpretación que le damos para este sencillo problema. Entonces, el 75% de los datos no supera a las 70,01 pulgadas. De igual manera, vamos a calcular las últimas 2 fractilas. Dijimos, las fractilas son particiones del volumen de la información. Una es la mediana, en 2 partes iguales. El cuartil 3, en este caso, lo dividimos en 4 partes iguales, de los cuales calculamos el cuartil 3. El decil, la palabra me lo está diciendo. Al decil lo vamos a particionar en 10 partes iguales
Y por último, calculamos el percentil, que lo trabajamos o lo particionamos en 100 partes iguales. Por eso se llaman fractilas. El profesor Barreto lo va a llamar fractilas. El decil 9. El decil 9 dijimos que al volumen de la información lo dividimos en 10 partes iguales. Si queremos calcular el decil 9, estamos trabajando con el 90% de la información. O sea que nuestro K, en este caso, si es decil 9, el K va a ser igual a 9. Misma mecánica y metodología, y para calcular cuartil. Con este valor voy a la tabla de distribución de frecuencia, busco la frecuencia acumulada igual o más próxima y siguiente y ubico el intervalo. Aplico la fórmula del decil, que es una fractila, es muy parecido a lo que ustedes están viendo, ya con mediana y con cuartiles, y otra vez se compone de dos términos. El primer término siempre aparece el límite inferior en donde va a ocurrir el decil. El segundo término, vamos a colocar acá un paréntesis, porque si no se le hace un lío. Colocar acá, y vamos a colocar acá, y acá vamos a multiplicar el resultado de ese factor. A ver un poquito. Al valor de H, que es el valor de la amplitud. Ahí está. Misma mecánica, y de acuerdo a lo que les había explicado, comentado hace un ratito, el decil 9 trabaja con el 90%. En este caso, después ustedes van a tener como tarea, van a verificar este cálculo, y la interpretación sería de las 110 mediciones realizadas, el 90% de los maderos tienen longitudes menores o iguales a 71,78 pulgadas. El percentil, tal cual le había comentado también hace un rato, también es una fractila y divide al conjunto total de datos en 100 partes iguales. De esas 100 partes iguales me pide que calcule el percentil 10, es decir, el 10% de la información. Se trabaja de igual manera, la misma mecánica, y les da el valor de 63,62 pulgadas, y ustedes le van a hacer la interpretación apropiada. Estamos justo en horario, estamos en las 20 horas, queda para la clase siguiente, ver los distintos gráficos, el histograma. No se pierdan la clase de mañana con el profesor Barreto, cómo se construye la ojiva, también se lo va a explicar el profesor. El diagrama de sectores, que es un diagrama porcentual, y les queda como tarea a partir de esta semana y por un lapso de 2 semanas para entregar el problema número 3. El problema número 3, como ustedes verán, ya es una tabla que está armada. Ustedes no tienen que armar la tabla. La primera columna le está indicando la variable con la unidad de medida. Acá está la unidad de medida, las toneladas. Y el número de cable en este caso es el valor de la frecuencia absoluta. Este es el famoso FI que aparece en la teoría. O sea que ya tienen armada la tabla con 60 datos y van a tener que hacer lo mismo que habíamos hecho hace un ratito para calcular algunas medidas estadísticas y los gráficos. Si no tienen más preguntas, ya no estamos excediendo de tiempo. ¿Puedes subir el archivo? Sí. A la plataforma, ahí que estamos viendo ahora. Esto lo tienen que hacer ustedes, porque si no se genera lo que se llama el copy-pegue. Lo tienen que hacer en un procesador de texto, o lo pueden hacer en forma manuscrita. A ver un poquito, tal cual como dice allí en la plataforma, a ver si puedo entrar. Porque me ha sucedido ya del año pasado que los chicos hacen un copy-pegue y después no interpretan lo que hacen. Acá dice bien clarito, lo van a hacer usted en un procesador de texto, o bien en forma manuscrita a través de fotografía y bajarlo con un convertidor, en este caso, escáner, que ustedes lo tienen ahí en el celular.
Así que espero por sus ejercicios. Acuérdense solamente el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Si no tienen procesador de texto, lo hacen a mano. Si hay recursantes aquí presentes, son los mismos ejercicios con los mismos datos que hemos visto el año pasado y los años anteriores. Profe, y si hacemos el manuscrito, no hace falta que volvamos a copiar las actividades, ¿verdad? O sea, ponemos No, la problema resolución del problema, la resolución del problema, sí. Ok. Pero la idea es que lo hagan ustedes, porque si yo les ofrezco esto ya todo resuelto, no tiene sentido, y hablando entre nosotros, ya ni lo miran a los ejercicios, ya ni lo practican, y después llegan con problemas en los exámenes parciales y más después también en los exámenes finales. Nos vemos la próxima clase el lunes. No se pierdan mañana la clase del profesor Barreto. Hasta luego, profe. Hasta luego, Saludos, profe, chicos. gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego.